A la palabra y al mensaje de esta mañana. Jesús, a través de este capítulo 5, nos ha estado hablando cosas muy importantes acerca del reino de Dios. Comenzó hablándonos de cuáles eran las verdaderas bendiciones, cuáles son las verdaderas bendiciones que ya tenemos y a las que todo ser humano puede aspirar en Cristo. Todo ser humano puede aspirar a ser bendecido, a ser dichoso, a ser feliz, si oye, si conoce, si recibe la palabra de Dios por medio del Evangelio. Y entonces vimos las bienaventuranzas, empezando por aquellos que son llamados y llevados a una circunstancia de que se sientan, de que se den cuenta de que están pobres espiritualmente, ¿sí? Bendecidos, dichosos los pobres en espíritu. Hoy empezamos el mensaje y vino hablándonos Jesús. Vino hablándonos porque dijimos que estamos en primera fila nosotros, allí al pie del monte. Somos los primeros que estamos escuchando estas palabras de Jesús, que fueron dichas sí hace casi 2000 años, pero que siguen vigentes el día de hoy. Esta es la manera en que Jesús enseñó que se entra al reino, que se permanece y se vive en el reino. No puedes entrar al reino de Dios sin la gracia de Dios. No es por méritos, no es por obras, no es por esfuerzos humanos. Es una gracia, un regalo de Dios inmerecido, que desde antes de estar en el vientre de nuestras madres nos eligió para ser sus hijos. Es una gran bendición. Y a esa bendición viene añadida una y otras bendiciones. Y que los hijos de Dios necesitan despertar, darse cuenta de todo lo que ya tenemos, de lo que ya disfrutamos. Que no se trata de una religión, que no se trata de una reunión dominical, que se trata de la vida en el reino de Dios, que es la restauración de lo que se perdió en el Edén. Que lo que Adán y Eva perdieron allá, hoy en Cristo está siendo restaurado. Ya fue restaurado hace 2000 años, desde el momento que Él fue crucificado, sepultado y resucitó, se restauró. Dios nos reconcilió al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Pero el mundo no lo sabe. El mundo lo va a saber a través de las buenas noticias del Evangelio. Por eso estamos avanzando y conociendo. Y bueno, después de que Él nos habló de las bienaventuranzas, comenzó a hablar de la identidad de los hijos. ¿Qué significa ser hijo de Dios y estar en el reino de Dios? Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le dan sabor. Ustedes son los que van a traer la alegría a esta tierra. Ustedes son los que van a llevar el conocimiento, la revelación, para que la gente venga al conocimiento de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Esa luz que les alumbró a ustedes no es para guardarla, no es para esconderla, es para reflejarla. Y esa luz no es otra cosa que Cristo mismo en nosotros. Amén. Y después comenzó a hablar ya de cosas prácticas y específicas. Es decir, cómo se vive, cuál es la norma de vida en el reino. Y empezó a hablar de la ley. Y al hablar de la ley dijo, yo vine no a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplirla. Y la vine a cumplir por cada uno de ustedes. O sea, no es nada más que Él la cumpla y se resuelve el asunto con Él. No, en Él estamos nosotros. En Él cumplimos la ley. En Él somos circuncidados. En Él somos puestos en la cruz. En Él somos sepultados. En Él resucitamos. En Él estamos sentados en lugares celestiales. En Él vivimos y somos y existimos hoy. Estamos en Cristo. Y todo es para su honra y su gloria. Es un estilo de vida, no es una religión. Amén. Y entonces nos va mostrando la vida práctica
a través de las diferentes situaciones que vivimos. Y comienza con las emociones. La ira que llega a ser una emoción que nos descontrola, que nos desborda. El enojo. Y ya hablamos de esto. Enseguida nos habló del adulterio, el divorcio, y ahora estamos llegando a los juramentos. Todo está relacionado. Lo estamos viendo de manera separada para irlo entendiendo, irlo comprendiendo, pero todo es un solo mensaje. Todo está íntimamente relacionado. Al empezar a hablar hoy acerca de los juramentos, pues tenemos que relacionarlos con lo que ya habló anteriormente. ¿Sí? Se falla en los juramentos, se hacen juramentos y no se cumplen. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, pues a través del adulterio en el matrimonio, de los divorcios. ¿Sí? Hay promesas que no se cumplen, hay pactos que se rompen, que se violan, y entonces Jesús toma este tema y comienza a hablarnos hoy. ¿Estamos? Sí. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Yo te he titulado el mensaje, el valor de las palabras. Mateo 5, 33 al 37. Leemos el 33, ustedes me siguen. Dice, ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. No jurarás. Aquí dice Mateo, en esta versión Reina Valera contemporánea, no perjurarás. ¿Qué es el perjurio? El perjurio es el acto de jurar en falso. Perjurio es hacer un juramento en falso. Es decir, ya, con la conciencia, por ignorancia o por mala intención, de que no se va a cumplir aquello. Eso es perjurar. Jurar en falso. O bien, violar un juramento. Haber hecho un juramento, haber hecho un pacto y después violarlo. Por eso dice Jesús, ustedes han oído que se dijo, no cometerás perjurio. Es decir, no vas a jurar en falso, ni vas a violar tus juramentos. Eso es lo que se ha dicho. Pero yo les digo, ahí Jesús habla con la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que habían oído los antiguos? ¿Qué habían oído respecto a los juramentos? Vamos a revisar la Escritura, qué es lo que habían oído y a lo que se refiere Jesús. En el tercer mandamiento de la ley de Dios, recuerden, la ley de Dios hablamos de los 10 mandamientos. En el tercer mandamiento, ya Dios había dicho, allí en Deuteronomio 5, versículo 11, o en Éxodo 27, eso se repiten ahí la lista de los 10 mandamientos. Pero vamos a Deuteronomio 5:11. Dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Este es un mandamiento dado por Dios. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Ellos ya habían oído. Moisés recibió las tablas de la ley y ahí estaba escrito este mandamiento por parte de Dios. Después Moisés lo escribió, sabemos que él hizo el Pentateuco y entonces en sus libros que comprenden la Torá desarrolló este mandamiento. Y dice en Levítico, que es la parte de la ley, dice Levítico 19, versículos 11 y 12. Estamos viendo qué es lo que habían oído. Dice Jesús, ustedes han oído. Dice el versículo 11 y 12 de Levítico 19, no hurtes,
no engañes, no se mientan el uno al otro. Versículo 12, no juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor su Dios. Lo firma, Dios lo firma. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, no juren falsamente en mi nombre, que sería precisamente la palabra perjurio. ¿Qué significa profanar? Significa faltarle el respeto. Faltarle el respeto a Dios, a su nombre. Es dañar con palabras o con acciones la dignidad y el honor del nombre de Dios. Es dañar con palabras y acciones la dignidad y el honor del nombre de Dios. ¿Qué sucedía con el pueblo de Dios? Israel había escuchado esto desde en tiempos antiguos. Escuchó la ley de Dios, después escuchó la Torá escrita por Moisés, y habían llegado a un punto de acomodar las cosas, como ya lo vimos que lo hicieron con el divorcio, como lo hicieron ya con el adulterio. Es decir, siempre es el estar ajustando la norma, la ley, a sus circunstancias, a sus conveniencias. De qué manera podemos eludirla, de qué manera cambiamos la bandera. ¿Se acuerdan que les di ese ejemplo? ¿Sí? Vamos quitando la bandera roja y vamos poniendo mejor la verde. Es decir, esa es una tendencia humana. ¿Qué habían hecho ellos? Pues habían encontrado la manera de eludir la ley y se creían libres para pronunciar juramentos sin mencionar a Dios. O sea, como no mencionamos a Dios, sí podemos jurar. Podemos jurar por Jerusalén, por ejemplo, ¿verdad? Podemos jurar por el cielo, podemos jurar por la tierra, podemos jurar por la madre, podemos jurar por mi cabeza. Es decir, de esa manera eludían la ley, le daban poca importancia y valor realmente a la ley de Dios y creían que se podía eludir, cambiar. Hoy sucederá algo parecido en nuestro tiempo. Sí. Mucha ignorancia hay de las leyes, y los que la conocen, los que conocen las leyes, buscan las maneras de encontrar cómo eludirla. Buscan encontrar errores, coyunturas en la ley para con una nueva interpretación poder librarla. Entonces, ¿para qué está la ley? Está para eso, para acomodarla a nuestros intereses, para acomodarla a nuestras circunstancias, para finalmente violarla, quebrantarla. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Por eso Jesús les está refiriendo. Ustedes han oído esto, ¿verdad? Dice Números capítulo 30, versículos 1 y 2. Números 30, 1 y 2. Moisés les dijo a los jefes de Israel, o a los ancianos, dicen otras versiones, el Señor ha ordenado. ¿El Señor qué? Ha ordenado, es un mandamiento, que cuando un hombre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no faltará su palabra, sino que cumplirá todo lo que dijo. Está clarísimo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, aquí ya está ajustando, desarrollando Moisés el mandamiento, y dice a los que son jefes, a los que son ancianos, cuando un hombre haga una promesa al Señor. ¿Alguien ha hecho alguna vez alguna promesa a Dios? ¿O ha hecho promesas a personas? Dice, o se comprometa a algo bajo juramento, no faltará su palabra, sino que cumplirá todo lo que dijo. Qué importante la palabra. Qué importante la palabra que sale de nuestras bocas. Qué importante la promesa que hicimos y qué compromiso y responsabilidad tenemos de cumplirlas. Dice Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 y 23. Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Cuando hagas una promesa al Señor tu Dios, no demores en cumplirla. El Señor seguramente demandará su cumplimiento y serás culpable de pecado. Si evitas, fíjese, desde ahí, ya les decía Moisés, si evitas hacer una promesa al Señor, no serás culpable de pecado. Deberás ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometas, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca.
Dios habla y Dios oye. Tenemos un Dios que habla, que ha hablado desde el principio. ¿Cómo dice en Génesis? Que Dios habló, Dios dijo. Tenemos un Dios que habla. Dios dijo y todo fue hecho. Todo fue hecho por su palabra. Y en ese momento, esa palabra, el Logos, creador, es Cristo mismo. Cuando Dios está diciendo, se han hecho la luz, se ha hecho las aguas, las estrellas, etcétera. Todo, en ese momento, todo lo que Él está hablando, Dios mismo, el Espíritu de Dios, ahí está Cristo. Por eso dice la Escritura que Dios dijo, hagamos. Hagamos, no dijo haré o estoy haciendo, hagamos. ¿Quién está en ese momento, en ese hagamos? Dios el Padre, el Hijo, que es la palabra, el Logos, y el Espíritu Santo. Y tenemos un Dios que ha hablado desde el principio. Después les habló en visiones, después de que el hombre pecó. Primero hablaba directamente Dios con Adán y con Eva. Una vez que ellos pecaron, habló a través de visiones, a través de sueños. Luego habló a través de profetas. A través de profetas, hace rato no leía Víctor, hizo llegar su palabra. Su palabra. Su palabra que tiene poder, que tiene valor, porque es fiel, fidedigna, ¿verdad? Y dice el autor de Hebreos, después de que Dios ha hablado de muchas y diferentes maneras, en este tiempo, es decir, el tiempo por allá del año 60, nos ha hablado por medio del Hijo. A Él hay que oír. ¿A quién? Al Hijo, a la palabra viva. Tanto valor tiene la palabra que Cristo mismo es la palabra. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios habla, sus hijos también hablamos. Y tenemos que cuidar lo que hablamos. Esta era la enseñanza. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Porque la lengua se suelta. Dice Santiago, es como un fuego. Puede encender un bosque, ¿sí? Puede hundir, puede matar, puede herir, pero también puede sanar, puede levantar, puede edificar. Qué importante. Lo que dices con tu propia boca, dice allí Moisés. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Eclesiastés 5, 4 y 5. Aquí es Salomón, el sabio, escribiendo acerca de lo que ya había conocido. Dijo, cuando haces un voto, es decir, una promesa a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. ¿Cómo le llama a quien hace promesas? A quien habla mucho y no hace. Necios. Dice, Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. ¿Qué es mejor? No hacer votos, porque si haces votos hay que cumplirlos. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Esto fue lo que dijeron los antiguos, pero Jesús dice, pero yo les digo. Ya oímos a lo que se refería Jesús. Ustedes han oído. Dice, pero yo les digo, no juren en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Que no se juren, ¿verdad? Es decir, está Él ratificando lo que Dios dijo en el tercer mandamiento desde un principio. Es decir, la ley está vigente, la ley de Dios, ¿sí? Todo lo demás ya después es dado a su pueblo y es incluso permisivo en algunas circunstancias. Pero Jesús ratifica cuál es el mandamiento de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un juramento? Realmente son equivalentes. La gran distinción es que en el juramento, por lo regular, cuando alguien lo hacía, ponía por testigo a Dios. Te juro por Dios. ¿Alguien ha dicho esa frase? Sí. Hoy sabemos que eso es una falta delante de Dios, ¿verdad? ¿Sí? El mandamiento es
no jures. Ni por mi madre, ni por tu padre, ni por nadie. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Ni por un cabello de tu cabeza, porque no lo puedes cambiar de color, ¿o sí? Así que ese es el juramento. La promesa es un ofrecimiento solemne. La promesa es un ofrecimiento solemne con el que se adquiere un compromiso y que hay que cumplir. Así que Jesús dice acerca del falso juramento, esta es su enseñanza, versículo 34, Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Es decir, todas las prácticas judías que había hasta ese momento estaban en contra de lo establecido por Dios. Y entonces Jesús lo revisa. O sea, ustedes no pueden eludir la ley al decir, es que no juré por Dios, es que juré por el cielo, juré por la tierra, juré por la ciudad de Jerusalén, o juré por mi cabeza, o por cualquier otra criatura. Dice en otra parte de la Escritura, ¿qué tienes, dice Pablo, que no te haya sido dado? Y si te fue dado, entonces no es tuyo. Tú eres un administrador de las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo puedes jurar por cosas que no te pertenecen? Mucho menos las grandes cosas de Dios. Es un atrevimiento, es una ofensa a su honor, a su honra. El problema de raíz no es pues el hacer juramentos, sino pensar, esta era una forma de pensar, una cultura, que unas promesas debían de cumplirse estrictamente porque se habían hecho delante de Dios, pero que otras promesas no había que cumplirlas porque Dios no estaba allí. Esa era una manera de pensar. Es decir, mientras no jure por el templo, mientras no jure por Dios, mientras no lo haga en la presencia de Dios, no hay problema. Si lo hago acá en los negocios, si lo hice acá en el matrimonio cuando me casé, o si le hice una promesa a mis hijos, o si hice un compromiso de negocios con alguien, allí no estaba Dios. Entonces mi juramento puede ser violado, puede ser quebrantado. Dios no vio, no estaba. Dios no escuchó. ¿Será? Por eso dice que son necios. Dios está en todo. Dios está en todo. Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Dijo David, ¿a dónde pues me iré? ¿A dónde huiré que no esté en tu presencia? Si me voy a la montaña más alta, allá entre los bosques, ahí estás tú. Y si me voy al abismo más profundo y oscuro, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Esta conciencia era la que no tenían ellos. Ellos pensaban que había cosas de Dios y había cosas de los hombres, y que a los hombres se les podía fallar, a las mujeres se les podía prometer, incluso en matrimonio, y después quebrantar ese juramento, esas promesas. Esto es lo que está Jesús revisando con ellos. Él les enseñó que todo juramento implicaba una referencia a Dios, y que la presencia de Dios y de su verdad debía de ser honrada en toda palabra. En toda palabra. Invocar el testimonio de Dios para afirmar algo falso constituye una ofensa muy grande a su divinidad. Así que hablar de más para tratar de dar seguridad o confianza de que lo que estamos diciendo es cierto, en realidad nos lleva a que se genere desconfianza. En las muchas palabras, en realidad, llega a haber desconfianza. Dice Proverbios 20, versículo 25. Proverbios 20, versículo 25. Lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. Es decir, aquí está diciendo que primero se hace una afirmación, esto es santo, y después se investiga a ver si efectivamente era santo. Y se hacen promesas sin estar seguros, sin tener el conocimiento, sin tener la madurez, la convicción.
y después se siente atorado. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y después decimos, híjole, ¿para qué le prometí? ¿Verdad? Hicimos promesas y votos matrimoniales. ¿Estaba Dios allí? Sí, porque invocamos a Dios. Se invocó a Dios como testigo. Se invocó y se invitó a personas como testigos. Y después se nos olvidó. Después fácilmente estamos quebrantando esos mandamientos, esos compromisos que hicimos. El principio que Jesús establece está muy claro. Todo le pertenece a Dios y por tanto no puedes jurar en ninguna manera en cosas de su creación. Y lejos de tener que poner a Dios aparte de algún asunto, no se le puede excluir de ninguno. A Dios no se le puede excluir de ninguno. Dios está en todo. ¿Sí? Él es espíritu, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce los hechos concretos en los que participamos. ¿Cómo podemos estar aparte de Dios? Sin embargo, esta ha sido la tendencia religiosa, pensar que hay cosas espirituales que corresponden a lugares espirituales y hay otras cosas que son seculares, que son naturales, y allí no está Dios. Entonces, si acá hacemos tranzas, pues ahí no estaba Dios, ahí no hay problema. Si ahí fallamos en haber hecho promesas o hacer compromisos y no asumimos responsabilidad, pues fue secular. Si lo hice en el templo, allí la cosa cambia, ¿verdad? No es así. Hemos dicho que Dios está en todo, ¿sí? Dios está en todo lugar, ¿sí? Y estamos en su presencia siempre. Dijo Jesús, el cielo es trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad de Dios, la cabeza del hombre no le pertenece sino a Dios, su vida le pertenece a Dios. No hay nada en el mundo que no le pertenezca a Dios. Él es el creador, Él es el dueño, el Señor. Por tanto, el que se le nombre con todas las letras o no se le nombre, no es lo esencial. El hecho es que Dios está y todo le pertenece. Y que lo que debemos cuidar es qué hablamos, cómo lo hablamos, delante de quien lo dijimos, estar consciente. No tenemos pues derecho a empeñar nuestra palabra en juramento como si fuera nuestra. ¿Para qué se usan los juramentos? Como una garantía para decir que lo que estoy diciendo me obligo a cumplirlo. Dice, ese es el falso juramento, porque en realidad estás buscando la manera de eludirlo. Hiciste una promesa y después estás viendo la manera de cómo esquivarla, cómo evitar cumplirla. Esa es la naturaleza humana. Así que tenemos también una gran verdad que Dios nos revela a través de esta enseñanza de Jesús. Es una verdad eterna. La vida en Cristo no se puede dividir en compartimientos. La vida en Cristo no se puede dividir en compartimientos, en algunos de los cuales está Dios y en otros no está. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otra en el mercado, otra en la fábrica, otra en la casa, otra en la oficina, otra en el barrio. Tenemos que ser íntegros. Los hijos de Dios han de ser íntegros. Que lo que se dice aquí sea lo mismo que se puede decir fuera de la iglesia, porque en todo está Dios. Así que nuestro nivel de conducta en la iglesia no puede ser diferente al que tenemos en el mundo de los negocios, al que tenemos con la familia, al que tenemos en el trabajo. Nuestra vida en Cristo es una unidad. Nuestra vida en Cristo es una unidad, es un todo, y estamos siempre en Él y con Él, y la vivimos entonces con integridad. Eso es lo que le da valor a nuestras palabras. Hoy en Cristo no necesitamos hacer juramentos. Quizá lo hicimos antes en ignorancia, lo hicimos en religiosidad, lo hicimos en maneras como el mundo lo hacía, pero hoy que estamos viniendo al entendimiento de la revelación, sabemos que eso es una ofensa a Dios y que los hijos de Dios no necesitan hacer uso de este tipo de juramentos
o de promesas que no van a cumplir. ¿Por qué? Porque nos habita Cristo. Nos habita Cristo. Y nosotros estamos en Él. Ningún sacrificio que nosotros pudiéramos hacer es de interés del Padre. Ningún sacrificio. Mandas, compromisos, promesas, sacrificios, no son de interés para Dios. ¿Por qué? Porque Él solamente reconoce un solo y perfecto sacrificio. Ese es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es todo. Y Cristo dijo, consumado es. Así que todo lo que tú y yo pudiéramos hacer es inútil. ¿Qué tenemos que hacer? Integrarnos para ser partícipes de lo que Cristo ya hizo y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿sí? Mis obras ahora son consecuencia de que está Cristo en mí y yo estoy en Él. No son obras para quedar bien con Dios, no son obras para darle confianza a la gente, no, son para que Él sea conocido, ¿sí? Porque como Él está en mí y yo en Él, estoy haciendo las cosas que a Él le agradan. ¿Ven? Por eso dijo Jesús, si quieres decir sí, solamente di sí. No digas que sí porque tu mamá, porque Dios, que no. Vas a decir que sí, sí, y cumple. ¿Sí? ¿Quieres decir no? Solamente di no. Porque lo que hagas más de esto, de mal procede. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿A qué nos llama? Los hijos de Dios han de ser prudentes. Vivimos en Cristo, caminamos en integridad, porque recordamos que tenemos un corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, ¿se acuerdan? ¿De dónde vienen las palabras de valor? De un corazón limpio, de un hombre y una mujer íntegros, que en un corazón limpio viven aquello que Dios ha hablado a sus vidas y lo que ha hecho en sus vidas. De allí viene el valor del Cristo que los habita. Cristo nos habita. Esta es la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la realidad de nuestra sociedad el día de hoy? ¿Recuerdas la última vez que te comprometiste a algo y no lo cumpliste? Pensé, a lo mejor alguna vez lo hicimos en ignorancia, por religiosidad o en incredulidad. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de poderle decir a Dios, perdóname, porque no sabía exactamente el valor que esto tenía delante de Dios. Hoy los valores en la sociedad se desarrollan pues con poco respeto a la vida. No hay respeto a la vida en comunidad y las palabras han sido reemplazadas por antivalores que han ido creciendo a la par de la individualidad. Hoy, si ustedes observan en nuestra sociedad, las palabras están siendo sustituidas por las imágenes. Sí, nos están callando. Fuimos hechos a la imagen de Dios, con la capacidad de hablar, para crear, para bendecir, para edificar. Sobre todo cuando hemos sido reconciliados con Dios. Pero hoy el mundo quiere callar a la gente, y que solamente a través de imágenes. ¿Sí? Ya no tenemos que decir, oye, me gustas mucho, me gustó mucho lo que dijiste, y además decimos, ¿verdad? Ya no hablamos, ¿sí? Te quiero mucho y le pones un corazoncito. Imágenes. Las imágenes han sustituido el día de hoy la palabra. Y las palabras es lo más valioso que Dios nos ha dado. Sobre todo cuando estamos en Cristo. Porque esas palabras tienen poder, tienen alto valor. Y con esas palabras tú puedes levantar.
porque ya no vamos a destruir, vamos siempre a edificar, vamos a honrar, vamos a bendecir. A eso está llamado el mundo en Cristo. Que los que vengan al conocimiento del Evangelio y de la verdad, vivan en la verdad y hablen verdad. Amén. Decía un pensador francés, hablando ya desde hace muchos años, que hay quienes utilizan las palabras para disfrazar sus pensamientos. ¿Sucederá todavía eso hoy? Dice, a través de palabras ocultan sus verdaderas intenciones. El valor y el honor en la palabra está devaluada totalmente en nuestro tiempo. No creemos en lo que nos dicen, ni tampoco nos creen lo que decimos, y entonces hay una desconfianza total entre la gente, ¿verdad? Y entonces nos vamos cada vez aislando más, ¿sí? De tal manera que podemos tener años viviendo en un lugar, en un barrio, en una colonia, y no conocemos a los demás, ¿sí? Porque si acaso a veces es el saludo así, nada más, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento pues la palabra dejó de tener tanto valor? Hace muchos años, y no tantos años, las promesas y las palabras de honor constituían verdaderos compromisos. Si vemos un poquito hacia atrás, nuestros abuelos le daban una gran importancia a la palabra, ¿sí? Su palabra se cumplía, le daban respaldo a lo que decían. ¿Y qué pasó? ¿Por qué de repente nos hemos venido hacia atrás, donde ya las palabras no tienen ese valor? Hoy incluso ni los contratos, se firman contratos y al rato se están violando por una de las partes y se buscan las maneras de cómo eludir la ley. Es decir, todo va avanzando hacia corrupción. ¿Por qué? Hoy la utilización indiscriminada de las promesas y del incumplimiento de la palabra ha causado pérdida de credibilidad, aumento de desconfianza en las personas y en las instituciones. De tal manera que hoy el individualismo y la corrupción son las que han teñido todo el tejido social. Y es una práctica constante el de que ya no hay respaldo ni confianza en lo que se dice. Sobre todo si hablamos de políticos, ¿verdad? Si hablamos de las instituciones, el gobierno, los políticos han perdido la credibilidad. ¿Por qué? Porque tantos años estuvieron haciendo promesas y recurrentemente vimos que no las cumplían. Hace unos años ya los políticos estaban incluso haciendo por, ¿cómo se dice?, acta notarial para poder decir, créanme que les voy a cumplir, se los firmo ante un notario. Pero pasaban 2, 3 años de ese sexenio y hasta se nos había olvidado que había firmado, ¿verdad? Y ni supimos si sí cumplió o no cumplió. Al final supimos todo lo que se llevó. ¿Sí? Fue más lo que se llevó que lo que nos cumplió. Entonces, ¿cómo está la sociedad? ¿Sí? Desconfiada, ¿sí? Lastimada. No se cree en la palabra. Y son las palabras que estamos oyendo de los que son los principales. Pero esto se repite en todas las demás áreas. En la escuela, con los profesores. Vemos a los profesores participando de actividades pues que no nos edifican y que además se alinean a toda la ideología del tiempo presente, y entonces tratan de convencer. Ellos que tienen la oportunidad de usar la palabra para sembrar sabiduría, para edificar las vidas de los que se están formando, los empujan hacia la misma corrupción que ya existe. Entonces por eso no avanzamos, al contrario, parece que estamos retrocediendo. Y las familias se encuentran indefensas, porque en la misma familia se está reproduciendo esto. ¿Sí? Los padres que trabajan, que están fuera de casa y que vienen después a los hogares y que no tienen comunicación, no hay palabras. Se sientan a cenar, que es la única hora en que se pueden ver, y cada quien agarra su celular y ya se están mandando imágenes, ¿verdad? ¿Sí? Y el tiempo de calidad, ¿dónde quedó? Se perdió. Decía otro hombre ilustre, Gandhi,
Él decía que la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Lo repito, dice, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Y tenía él razón. Pero esto es cuando hay una transformación de nuestra mentalidad, cuando estamos en una cultura que efectivamente vive los valores y los principios, porque si no, esto no sucede. Ahora, no podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es la verdad. Este es el punto. No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. De esta manera que todo cuanto hacen y dicen los hijos de Dios debe ser transparente, como la luz del sol. Una de las características que distingue a un verdadero hijo de Dios es el cumplimiento de su palabra. Lo que dice, lo hace, lo cumple. Esa es una característica. ¿Por qué? Porque está en Cristo y Cristo le da valor a sus palabras. Su modo de hablar es sencillo, honesto, como una evidencia de que sus palabras son dignas de confianza, porque están fundamentadas en Cristo. Dice un predicador conocido, un predicador chileno que se llama Lucas Márquez. Me gustaron mucho estas palabras de un libro que él escribió. Fíjese, dice: hablar nunca es un acto inocente, ni nunca es barato, porque cada palabra que pronunciamos esconde consecuencias y muchas veces son incalculables. Hablar nunca es un acto inocente, nunca es un acto barato. Hablar es un acto de gran valor cuando le damos el valor a las palabras. ¿Cómo se las podemos dar? Cuando nacen de un corazón limpio, de una vida íntegra, restaurada delante de Dios. No hablamos más engaño, no hablamos más mentira, no hay doble intención en lo que se habla, no hay palabras de ofensa, no hay intenciones de hacer mal, porque el amor no hace mal a nadie, dice la Escritura. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor hace el bien. ¿Cómo vamos a hacer el bien? Cristo mismo, con su Espíritu en nosotros, nos va a guiar a hacer ese bien. Yo no puedo hablar palabras de bien, palabras de vida, palabras que edifiquen, si solamente estoy viendo imágenes. Si me la paso viendo imágenes, ¿de dónde van a surgir las palabras en mí? De leer su palabra, de que su palabra habite en mí. De ahí la importancia de que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, porque de ahí van a salir. Si leemos, hoy se ha perdido la lectura. Necesitamos leer buenos libros que nos edifiquen, que llenen nuestra boca de sabiduría, que llenen nuestra boca de palabras de consuelo, de ánimo, de vida, de ilusión, de esperanza, de visión, porque el mundo lo está necesitando urgentemente. Y esas palabras están en el Evangelio. El fondo de la enseñanza de Jesús es esta: déjense de hablar cosas vanas y superfluas. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: porque el que quiere amar la vida, ¿alguien quiere amar la vida y ver días buenos? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero aquí lo dice el apóstol Pedro: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ahí está una fórmula. ¿Quieres ser feliz? Cada día. Porque la felicidad no es una meta para el final de nuestra vida. La felicidad es hoy y siempre, cada día. Vamos trabajando en ella. Vamos trabajando en ella. También decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, no palabras tóxicas, no palabras ofensivas, no palabras hirientes, palabras de vida, palabras que edifiquen, palabras que consuelen. ¿De dónde van a venir? Tenemos que ir a la Escritura para que esas palabras abunden en nosotros, para consolarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para sanarnos unos a otros. Esas son palabras de alto valor. Que el hablar siempre tengas presente el alto valor de lo que Dios te ha dado, de lo que ya nos ha dado. Amén. Es por eso dijo Jesús, que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Vamos a estar de pie. Todos alguna vez hemos tenido este tipo de experiencias, a lo mejor hasta haber jurado en el nombre de Dios, pero si no así, sí el haber hecho promesas, el haber hecho juramentos en otro sentido. Un juramento en el orden de Dios es un acto de adoración. Cuando se juran una pareja, un matrimonio, se juran y hacen votos, compromisos matrimoniales, es un acto de adoración a Dios. Están sellando el pacto delante de Dios. Se invoca a Dios como testigo. Esas palabras que dijimos son importantísimas delante de Dios y delante de mi pareja, mi esposa, mi esposo, y delante de los testigos. Que yo debo tener presente el alto valor de ellas, porque fue un acto de adoración a Dios. En ese sentido no está mal jurar, allí es correcto invocar a Dios como una adoración a Él y comprometernos. Hay compromiso, hay responsabilidad y se cumple. Cuando alguien invoca el nombre de Dios para consagrarse a una función, ¿sí?, en un ministerio pastoral, diaconal o alguna actividad, maestro, maestra de niños, cuando alguien invoca el juramento para desarrollar honestamente una función pública en el gobierno, en un área de administrativa, es un acto de adoración a Dios si lo estamos invocando en ese sentido, con la conciencia y el compromiso de que lo vamos a cumplir, ¿verdad? Si no, dice Jesús, no jures por nada. Mejor calladito. Sí, es mejor que no jures, es mejor que no hagas promesas. Y si lo haces, cúmplelas. Así que si en algún momento hemos pasado por esa situación, hoy el Señor nos da la oportunidad de confesar y cambiar nuestra manera de pensar y de hablar. A lo mejor hemos considerado muy pequeño esta falta delante de Dios, y hoy el Espíritu Santo nos está hablando a nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Más de su Espíritu. En nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas, difícilmente podemos permanecer en perfección, pero en la guianza del Espíritu podremos cumplir. Por eso necesitamos acercarnos a Él y acercarnos a su palabra. La única manera de que cambie nuestra manera de pensar y de hablar es porque la palabra nos renueve nuestra manera de pensar y de hablar. Que constantemente estemos en esa comunión y nos relacionemos, tengamos comunión con aquellos que hablan bien, con aquellos que hablan para edificar, para consolar. Porque entre nosotros hay palabras de sanidad,
Hay palabras para consolar, para levantar a alguien. Esta es la riqueza que hay en la familia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Son palabras de alto valor. Dios nos ha restaurado en Cristo, que es la palabra misma, y nos ha dado esa nueva vida en el Espíritu, para que esas palabras que Él habló, que son espíritu y que son vida, moren abundantemente en nosotros, y nosotros podamos también para transmitirlas, compartirlas a otros. Por eso decía Dios: si oyes atentamente mi voz, si oyes atentamente mi voz, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Abre tus oídos espirituales y escucha la voz de Dios, para que sus palabras fluyan en ti y que hablemos como Dios habla. Dios habla vida, Dios habla vida, Dios edifica, Dios crea, Dios levanta. Así que hoy estamos llamados a comprometernos a ser responsables con nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, Señor, nos comprometemos a cuidar nuestra lengua. Vamos solamente a hablar cuando de verdad se necesite hablar, y lo que vamos a hablar lo vamos a hablar bien. Decía el sabio Salomón: a veces hay tiempo de hablar, también hay tiempo de callar. Hay que ser sabios, tener discernimiento y darnos cuenta cuando no debemos callar, porque a veces callamos cuando es más necesario hablar. Es que Dios nos dé la sabiduría para hablar palabras de vida cuando es necesario hablar, y callar cuando es necesario callar. Que Dios nos dé esa sabiduría. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es poder, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y hoy esa palabra ha llegado a nuestros oídos, y por tu gracia y misericordia nuestros sentidos espirituales han sido despertados, han sido abiertos, Señor. En algún momento de nuestras vidas escuchamos esas palabras que Jesús dijo a un sordo: Efata, sea abierto, sea abierto. Y nuestros oídos fueron abiertos a la voz de tu Espíritu, Señor. Y hoy tu palabra mora en nosotros, Padre. Fortalece nuestro ser interior, Señor. Renuévalo, sánalo, restáuralo, Señor, para que lo que salga de nuestra boca sean palabras de vida, Señor. Que donde quiera que estemos, Señor, seamos luz y te demos gloria y honra, Señor. Que Cristo sea conocido a través de nosotros por nuestras palabras, por nuestra manera íntegra de vivir, Señor. Que lo que hablamos es exactamente como pensamos y es como actuamos, Señor. Porque tú nos has llamado a una perfecta armonía, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te rogamos, Padre, porque la obra de tu Espíritu crezca y se expanda en este tiempo, Señor. Que tu reino sea conocido, Señor. Que el Evangelio sea predicado en todo lugar y a todo hombre y en todo nivel social, Señor. Para que haya restauración, sanidad, transformación, Señor. En el gobierno, en la política, en la educación, en las familias, en los medios de comunicación, en tu iglesia, Señor. Haya una renovación total, Señor. Y la cultura del reino se extienda, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando, Señor, porque hoy tu reino es una realidad. Que lo que tú anunciaste, lo que tú trajiste a existencia, nos ha alcanzado, Señor. Queremos que así mismo se multiplique, Señor. Que tu reino se extienda y se multiplique en esta ciudad y en cada lugar donde estamos, Señor. Hoy bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Y pedimos más de tu gracia, Señor. Más de tu favor sobre cada uno de nosotros, Señor. Para que seamos usados conforme a tu poder, Señor. Trae sanidad a nuestras almas, Señor. Y si en algún momento, Padre, hemos fallado, hoy al oír tu palabra decimos: perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor. Recibimos tu gracia, tu favor, y nos llamamos renovados para ir en tu nombre, Señor, al lugar donde tú nos llamas. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.